¿Conoces esas historias que empiezan siendo sencillas, pero antes de que te des cuenta, se convierten en algo gigantesco? Entonces, presta atención a esto, porque todo comienza con una ejecución. Hace muchísimos años, el mundo entero se detuvo para presenciar la muerte de un hombre conocido como el rey de los piratas, el tipo que lo conquistó todo: riqueza, fama, poder, y en el último momento, cuando todos esperaban miedo, desesperación, cualquier cosa, simplemente sonríe. Sí, sonríe y pronuncia la frase que básicamente cambió el curso de toda la historia. Dice que dejó todo su tesoro escondido en algún lugar del mundo y que quien lo encontrara lo tendría todo, absolutamente todo. Ahora piénsalo. ¿Qué pasa cuando le dices eso a un mundo entero lleno de gente ambiciosa? Exacto, caos. A partir de ahí, nace la gran era de los piratas. Gente de todas partes zarpando. Algunos por avaricia, otros por sueños, otros porque no tenían nada que perder. Y en medio de todo esto, años después, aparece un chico. Pero no un chico cualquiera. Un chico completamente fuera de lo común, valiente, despreocupado y con una sonrisa que parece inquebrantable. Su nombre es Monkey D. Luffy. Recuerden ese nombre, porque este chico quiere convertirse en el rey de los piratas. Pero esperen, porque antes hay un detalle importante. Sishira, sí, es literalmente un humano de goma. Y no, eso no es normal, ni siquiera en este mundo. Todo comenzó cuando era niño. Luffy creció admirando a un pirata llamado Shanks, un tipo tranquilo, pero que claramente ocultaba un poder increíble. Y Luffy quería ser como él. Pero Shanks siempre decía lo mismo: no estás listo. Y aquí llega la primera prueba de que Luffy no está del todo bien de la cabeza. El chico toma un cuchillo y se corta la cara solo para demostrar su valentía. ¿Quién hace eso? Pero para él tenía sentido. Era como si le dijera al mundo: no me rendiré. Pero el destino decide intervenir. Porque un día, en el barco de Shanks, encuentra una fruta aparentemente común, pero una que claramente no debería estar allí, tan fácilmente accesible. ¿Y qué hace Luffy? Se la come, sin pensar, sin preguntar, sin siquiera imaginar lo que significaba. Y eso es todo. Ahí, su vida cambia por completo, porque era una Akuma no Mi, una fruta del diablo. Frutas que otorgan poderes especiales a quien las come, pero con una consecuencia: quien la come pierde la capacidad de nadar. Sí, en un mundo lleno de océanos, básicamente te conviertes en un pirata que no puede caer al agua. ¿Tiene sentido? No, pero ese es Luffy. Y aún así, no le importa, porque obtuvo un poder absurdo. Su cuerpo se volvió de goma. Puede estirarse, deformarse, hacer cosas completamente imposibles. Pero el momento más importante de su infancia no fue ese. Fue cuando todo salió mal, cuando lo secuestra un pirata cualquiera. Y entonces, ¿quién aparece? Shanks. Y aquí empiezas a comprender el nivel de este tipo. Sin esfuerzo, sin desesperación. Lo resuelve todo, aleja el peligro, se enfrenta a una criatura marina gigante, solo con su mirada. Sí, con su mirada. Y eso tiene un nombre: Haki. Pero eso lo veremos después. Lo importante es lo que viene a continuación. Shanks pierde un brazo, y aún así, se ríe. Dice que solo era un brazo. Vaya, imagínate. Y entonces lo entiendes. No se trata del brazo, se trata de lo que salvó Luffy. Y antes de irse, le deja algo al chico: el sombrero de paja. Pero no es solo un sombrero, es una promesa, un símbolo. Le dice a Luffy que se lo devuelva cuando se convierta en un gran pirata. Y eso es todo. Un verdadero sueño nace allí. Ahora, avancemos años. Luffy finalmente zarpa, sin tripulación, sin un plan, sin siquiera saber exactamente qué está haciendo. Pero con una certeza absurda: encontrará el One Piece y se convertirá en el rey de los piratas.
Y ahí es donde comienza la verdadera aventura, porque su primer encuentro ya muestra el tipo de historia que nos espera. Conoce a Kobe, un chico completamente opuesto a él, asustado, inseguro, atrapado en una vida que odia, trabajando para un pirata completamente loco y, sin embargo, con un sueño. ¡Quiere ser marinero! Ahora fíjense en esto. Uno quiere ser pirata, el otro quiere estar en la marina. Se suponía que iba a salir mal, pero no, porque Luffy ve algo en él. Y, lo que es más importante, hace algo que lo cambia todo. Derrota a todos en ese barco, solo, sin esfuerzo, como si nada, y libera a Kobe. Y en ese momento, nace el primer vínculo de la historia. No es exactamente un miembro de la tripulación, pero es alguien importante, alguien que empieza a caminar a su lado. Y aquí es donde empiezas a darte cuenta de algo. Luffy no une a la gente por interés propio, los une por conexión, porque cree en ellos, y eso lo cambia todo. Pero claro, la historia no se mantendrá ligera por mucho tiempo, porque el siguiente nombre que aparece es uno de los más importantes, Roronoa Zoro. Y aquí, el nivel sube mucho. Zoro no es solo un tipo fuerte, es un cazador de piratas, un tipo temido, respetado y completamente concentrado. Lucha con 3 espadas. Y no es estilo, es necesidad, es una promesa, es historia. Pero hablaremos de eso más tarde. Lo que importa ahora es el momento. Zoro está prisionero, atado, castigado por la marina. Y aún así, no se doblega, no suplica, no pide ayuda. Simplemente resiste. Y cuando Luffy ve esto, decide, este tipo se une a mi tripulación. Punto. Sin negociación, sin plan, solo una decisión. Y claro, hace lo que siempre hace. Se involucra. Invade, causa caos, libera a Zoro. Y en medio de la pelea, los dos luchan juntos. Y eso es suficiente. Porque en ese momento, sin necesidad de palabras, Zoro entiende y acepta. Pero no por sumisión, por respeto. Y así, nace el primer miembro verdadero de la tripulación. Ahora sí, la tripulación empieza a tomar forma. Pero faltaba algo esencial. Una dirección. Y ahí es donde entra ella, Nami. Si Luffy es el corazón y Zoro es la fuerza, Nami es la inteligencia. Parece que también busca el mapa, pero a diferencia de Luffy, no persigue un sueño. Menos no lo parece. Busca dinero, tesoro, oportunidad, ventaja, y eso la convierte en un personaje mucho más difícil de comprender al principio. Porque mientras Luffy confía en cualquiera a los 5 segundos de conocerlo, Nami parece del tipo de persona que entra en una habitación calculando ya cómo salir con más de lo que tenía al entrar. Y, sinceramente, en un mundo como este, quizás sea la más sensata de todos. La cuestión es que sus caminos se cruzan precisamente por el mapa. Todos lo desean, todos comprenden su valor. Y en medio de esta disputa, sin querer, Luffy, Zoro y Nami terminan luchando del mismo lado. No porque sean amigos, no porque confíen los unos en los otros, sino porque en ese momento era conveniente. Y eso es muy bueno para la historia, porque el grupo no nace de una forma idílica, como si todos se adoraran desde el primer segundo. No, el grupo nace del caos, por necesidad, por improvisación, casi a la fuerza. Pero eso es precisamente lo que lo hace todo más interesante. Desde el momento en que estos tres empiezan a seguirse mutuamente, la serie cobra nueva energía. Ahora hay dinamismo, hay contraste. Ahora surge el siguiente gran problema. Buggy, o mejor dicho, el payaso Buggy. Y qué personaje tan absurdo. Porque a primera vista parece una broma andante. Un villano caricaturesco, exagerado, casi ridículo. No es solo un pirata, es un showman retorcido. Y lo peor de todo, también comió una fruta del diablo. En otras palabras, también tiene poder. En su caso, un poder completamente extraño.
Puede separar partes de su cuerpo, controlar fragmentos de sí mismo, luchar de una manera caótica y extraña que encaja a la perfección con su personalidad. Es un villano que parece una mala broma hasta que te das cuenta de que es verdaderamente cruel. Y, por supuesto, como siempre, Luffy termina metiéndose de lleno en el problema. Hay algo realmente bueno en todo esto. Simplemente se traga el mapa para que nadie pueda conseguirlo. Vaya, qué decisión. No se esconde, no huye, no lo rompe, no inventa otra estrategia. No, se traga el mapa. Es una actitud tan absurda y típica de Luffy que funciona a la perfección, excepto que lo pone en una situación aún peor, porque Buggy quiere el mapa a toda costa. Y como Luffy es vulnerable al agua de mar por su fruta del diablo, esto se convierte en una verdadera tortura. Mientras Luffy sufre a manos de Buggy, Zoro y Nami también están acorralados. Y aquí es donde la serie sigue desarrollando la idea de que este grupo aún no está completo. Están juntos, pero no están realmente unidos. Todavía hay desconfianza, todavía hay distancia. Todavía existe esa sensación de que en cualquier momento cada uno podría irse por su cuenta. Pero el problema es demasiado grande para eso. Así que necesitan trabajar juntos. Y lo hacen. En medio del caos, logran darle la vuelta a la situación, derrotar a Buggy y liberar la ciudad. Pero, como siempre, la victoria nunca es fácil, porque Nami sigue aferrándose al mapa con fuerza, muy apegada, muy interesada y oculta de los demás. Contacta con alguien importante, alguien que aún no conocemos bien. Y esto siembra la primera gran duda sobre ella, porque hasta este momento Nami ha dejado claro que no hace nada gratis. Pero ahora hace evidente que hay algo más grande detrás, algún plan, algún secreto, alguna lealtad que aún no ha revelado. Y ahí es donde la historia hace algo muy bueno. No responde a todo de inmediato, deja que la duda persista. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Y por otro lado, seguimos a Koby. Y eso es interesante, porque Koby podría haberse convertido fácilmente en ese personaje que aparece al principio y desaparece, pero no. La serie lo mantiene presente en la trama, lo muestra dando sus primeros pasos hacia la marina. Y entonces aparece un nombre importante en la historia: Garp, el vicealmirante, el héroe de la marina, el responsable de la captura del antiguo rey de los piratas. Y cuando empieza a presionar a Koby para que comprenda su conexión con Luffy, queda claro que esta búsqueda no es sencilla, no es burocrática, hay algo personal. Pero por ahora, la tripulación continúa. Y ahí llegamos a otra parte muy importante de la historia: Usopp, o mejor dicho, el padre de las mentiras. Porque si hay una característica que define a este tipo de inmediato, es mentir. Miente mucho, miente todo el tiempo. Mentir con creatividad, seguridad y aparentemente con placer. Usopp es el tipo de personaje que al principio parece un poco tonto. Parece un alivio, cómico. Parece alguien que solo está ahí para decir tonterías y evitar problemas. Pero One Piece tiene mucho de eso, ¿verdad? Presenta a un personaje capa por capa y luego profundiza cada vez más. Cuando el grupo conoce a Usopp, están buscando un barco, porque hasta este punto todo va bien. Tienen el deseo, tienen una meta, tienen un mapa, pero necesitan algo que les permita continuar su viaje de forma digna. Y Usopp, entre sus historias exageradas, señala esta posibilidad. Los lleva a la mansión de Kaya, una chica rica, frágil y aislada, prácticamente atrapada en su propia casa. Y aquí la atmósfera de la historia cambia de nuevo. Desaparece el caos de una ciudad dominada por un payaso loco y llega un entorno más tranquilo, más sospechoso y más extraño. Porque la casa de Kaya parece demasiado tranquila, demasiado organizada, demasiado educada. Y claro, eso nunca es buena señal. Usopp tiene una relación muy bonita con ella, incluso entre mentiras. Porque por muy absurdas que sean sus historias,
se percibe un cariño genuino. La entretiene, le da un poco de vida. Hace que esa chica, que claramente vive atrapada en una triste rutina, respire un poco. Pero por otro lado, está el mayordomo, y este tipo ya da la impresión de ser problemático. Hay gente que no necesita hacer nada extraordinario para esparcir malas vibras. Basta con que aparezcan, basta con que hablen, basta con que miren. Y ya piensas, este tipo no está bien de la cabeza. Y de hecho, no lo está, porque pronto descubrimos que este mayordomo no es un mayordomo cualquiera, es Kuro, un pirata cruel al que todos creían muerto. Y fíjense en lo bien que encaja esto con el tema de Usopp, porque el tipo conocido por mentir es precisamente el único que ve venir la verdad, pero nadie le cree, y eso es muy bueno narrativamente, porque transforma al mayor mentiroso de la historia en la persona más desesperada por hacer que alguien escuche la verdad. Pero entonces es demasiado tarde. Kuro revela su plan. Todo fue una farsa de años, una infiltración paciente, un acto frío y calculado para esperar el momento exacto para apoderarse de la fortuna de Kaya. Y entonces te das cuenta de lo diferente que es este villano de los anteriores. Buggy es el caos, Kuro es el cálculo. Buggy lo destruye todo porque quiere ser el centro de atención. Kuro actúa en silencio, con elegancia, casi sin emoción, y eso lo hace aterrador de una manera diferente. Mientras tanto, Zoro termina aislado, arrojado a un pozo, prácticamente fuera de la batalla, principal durante gran parte del conflicto. Pero la serie utiliza esto de forma inteligente. En lugar de simplemente hacerlo desaparecer, la serie aprovecha la oportunidad para profundizar en su historia. Y entonces llega uno de los momentos más importantes para el personaje. Los flashbacks con su amigo de la infancia, el rival, la persona que dio sentido a su sueño. Ahí comprendemos que Zoro no quiere ser el mejor espadachín del mundo por puro ego. No es solo vanidad, no es solo ambición. Hay una promesa en medio de todo esto. Hay una pérdida. Hay un recuerdo que lo acompaña siempre. Perdió a alguien importante y decidió vivir por ambos. Por eso lucha así. Por eso se toma todo tan en serio. Por eso su sueño no es ninguna broma. Así que, mientras afuera todos se oponen al plan de Zoro, adentro la serie lo desarrolla aún más como personaje. Y eso es esencial, porque nos hace comprender que ese tipo frío, callado y duro esconde mucho más de lo que parece. Al mismo tiempo, Luffy entra en acción a su manera más característica, incluso después de ser envenenado, incluso en medio del caos, incluso sin comprender de él. Todos los detalles del plan, actúa, porque cuando se da cuenta de que sus amigos están en peligro, todo se acaba. Así de simple. Luffy no es de razonamientos complejos, es de convicción emocional. Si alguien a quien considera importante lo necesita, lo solucionará. Y esto, una vez más, impulsa toda la trama. Al final, la verdad sale a la luz, el plan de Kuro se desmorona, Kaya se salva y Usopp finalmente encuentra su lugar, porque allí, en medio de todo ese caos, deja de ser solo el mentiroso del pueblo y se convierte en alguien útil, alguien que marcó la diferencia, alguien que, incluso aterrorizado, corrió, lo intentó, persistió y se quedó. Y eso importa mucho, porque el coraje, en esencia, no se trata de no tener miedo. Se trata de seguir adelante incluso cuando se tiene miedo. Y Usopp es precisamente eso. Al final, además de la victoria, el grupo también consigue un barco. Y no un barco cualquiera. Un barco que llega a simbolizar que esta aventura se está volviendo seria. Ahora no son solo 3 o 4 personas vagando sin rumbo. Ahora tienen una tripulación. Tienen un rumbo. Tienen una estructura. Tienen un camino. Pero como siempre, la paz no dura mucho, porque el mar no da descanso. Y en la siguiente etapa, llega una revelación que cambia por completo la percepción de Luffy, porque descubrimos quién es Garp realmente para él. Y cuando eso sucede, el viaje deja de ser solo una búsqueda de tesoros y empieza a
tocar temas mucho más profundos como la familia, el legado y las expectativas. Hasta ahora, el viaje de Luffy parecía casi ligero. Peligroso, sí, también lleno de confusión, pero aún con ese aire de aventura, de descubrimiento, de a ver qué pasa. Pero eso empieza a cambiar ahora, porque el mundo empieza a reaccionar a su presencia, y cuando el mundo reacciona, la cosa se pone seria. Después de todo lo que pasó con Kuro, con Kaya, con Usopp uniéndose a la tripulación, y Miro, Jiren, con el grupo por fin teniendo un barco de verdad, parece que ahora podrán continuar su viaje con un poco más de tranquilidad. ¿Spoiler? No lo harán, porque el mar no funciona así, y menos aún cuando empiezas a llamar demasiado la atención. Y Luffy ya está llamando la atención. Mientras continúan su viaje, se percibe un crecimiento en el ambiente. Ya no se trata solo de improvisación. Ahora hay un grupo con objetivos diferentes, pero empiezan a alinearse. Luffy quiere el One Piece. Zoro quiere convertirse en el mejor espadachín del mundo. Nami sigue buscando dinero, pero ya no parece ser solo eso. Usopp quiere ser un gran guerrero del mar, y aunque cada uno tiene su propio camino, poco a poco caminan juntos. Pero el mundo no permitirá que esto suceda en paz. Porque al otro lado, la marina está en movimiento. Y en el centro de todo, Garp, hasta ahora, parecía una figura poderosa más en la marina. Un tipo experimentado, peligroso, respetado. Pero entonces llega la revelación. Y cuando llega, todo cambia. Garp no es solo un vicealmirante. Es el abuelo de Luffy. Sí, su abuelo. Ahora detente y piensa en la magnitud de eso. El chico que quiere convertirse en el pirata más grande del mundo es el nieto de uno de los nombres más importantes de la marina. Es como si ambos bandos de la guerra estuvieran dentro de la misma familia. Y eso transforma la persecución en algo completamente diferente. Ya no es solo un trabajo, es algo personal. Y al mismo tiempo, es una prueba. Porque cuanto más vemos a Garp, más claro queda que no solo intenta capturar a Luffy, está observando, provocando, poniendo a prueba los límites. Como si quisiera saber hasta dónde podría llegar su nieto. Como si quisiera estar seguro de una cosa: si Luffy realmente tiene lo que se necesita, o si terminará como tantos otros. Y esto se hace aún más evidente cuando finalmente se encuentran en el mar. Ese momento que debería haber sido solo una persecución, se convierte casi en un choque de ideologías. Por un lado, disciplina, orden, control. Por el otro, libertad, caos, sueños. Y en medio de todo, un vínculo familiar. Pero Luffy no duda, no se paraliza, no baja la cabeza, simplemente sigue. Porque para él, no hay duda. Y esto, de alguna manera, impresiona incluso a Garp. Pero antes de que este conflicto se resuelva por completo, la historia cambia de escenario una vez más. Y llegamos a uno de los lugares más memorables de esta fase. Un restaurante en medio del mar. Sí, un restaurante flotante. Y aquí es donde entra otro personaje esencial, Sanji. Y miren, ¡qué entrada! Sanji no es solo un cocinero, es estilo, es actitud, es el tipo de personaje que siempre parece tener el control de la situación. Elegante, educado, sobre todo con las mujeres. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, se transforma. Porque pelea, y pelea muy bien, pero con un detalle: no usa las manos, jamás. Porque las manos son para cocinar, y eso dice mucho de él. Porque demuestra que, incluso en medio de la violencia, tiene principios, tiene reglas, tiene un código. Y eso lo conecta mucho con el resto de la tripulación. Porque en el fondo, todos allí tienen su propio código. Pero Sanji también tiene un pasado y una relación importante con el dueño del restaurante. Un tipo mayor y rígido, pero que claramente se preocupa por él, aunque lo demuestre de la forma más brutal posible. Es esa relación clásica de alguien que no sabe cómo demostrar afecto, pero lo siente. Y entonces llega un momento clave.
El restaurante se convierte en escenario de un conflicto, porque el mar no se detiene, y cuando estás en medio de todo, surgen los problemas. Y esta vez, el problema tiene nombre, Mihawk. Y aquí, la tensión aumenta de verdad, porque Mihawk no es un enemigo cualquiera, es el hombre, el mejor espadachín del mundo, el objetivo final de Zoro. Y cuando aparece, todo cambia, sin bromas, sin exageraciones, sin caos. Tiene presencia, silencio, imposición. Es el tipo de personaje que no necesita hacer mucho para demostrar lo peligroso que es. Y por supuesto, Zoro no huye, todo lo contrario. Lo ve como la oportunidad de su vida, su sueño, justo delante de él. Y entonces, hace lo que tiene que hacer. Desafía, aún sabiendo que no está preparado, aún sabiendo que la probabilidad de perder es enorme. Desafía, y este momento es esencial, porque define quién es Zoro. No solo quiere ser el mejor de palabra, quiere demostrarlo, quiere enfrentarlo, quiere sentirlo. Y entonces llega la pelea. Y no es una pelea equilibrada, no es una pelea justa, es una lección. Mihawk simplemente domina, con facilidad, con precisión, con un nivel que deja claro el abismo que los separa. Y aún así, Zoro continúa, herido, cansado, casi derrotado, pero sigue en pie, porque rendirse no es una opción. Y ahí es donde llega el momento más intenso. Mihawk lo reconoce, ve algo en Zoro, no fuerza, no talento, sino determinación. Y en lugar de simplemente acabar con él, lo perdona, pero no por lástima, por respeto. Le dice que se haga más fuerte y luego que vuelva a por él. Y eso lo cambia todo, porque ahora Zoro no solo tiene un sueño lejano, tiene un hito, una meta concreta, un vuelve cuando estés listo. Y antes de desmayarse, hace una promesa que nunca volverá a perder. Y no es una promesa vacía, es una decisión. Y Luffy lo ve todo y lo entiende. Cada vez más, la tripulación deja de ser un grupo improvisado y se convierte en algo real, algo fuerte, algo con propósito. Mientras tanto, Sanji también entra en la historia definitivamente, porque a pesar de las peleas con el viejo, a pesar de las diferencias, queda claro que ese lugar ya no es su destino y que su sueño está en el mar, en el All Blue, un lugar que nadie ha encontrado jamás, pero en eso cree. Y eso es lo que lo conecta con Luffy, porque al final todo gira en torno a eso. Creer, seguir, incluso sin ninguna garantía. Y así, se acerca otro miembro, otro sueño entra en juego, otra pieza encaja. Pero mientras todo esto sucede, una sombra ya se cierne, algo más grande, más peligroso, más personal. Porque la historia de Nami aún no se ha revelado por completo. Y cuando llegue, lo cambiará todo. Hasta este punto, ya te habrás dado cuenta de una cosa. Esto no es solo un grupo, no es solo una tripulación. Es un grupo de personas rotas que intentan seguir adelante. Cada una con su propio dolor, cada una con su propio pasado, cada una con un sueño que, para cualquiera, parecería imposible. Y ahora, es momento de conocer un poco mejor a Sanji, porque hasta ahora solo parecía el elegante cocinero, el luchador, con ese aire galante. Pero como siempre, nada es tan simple. La historia retrocede en el tiempo, muestra a Sanji de niño, trabajando en un barco. Sí, trabajando, cocinando para piratas, sobreviviendo como podía. Y justo ahí, te das cuenta de algo. Se tomaba la comida muy en serio, muy en serio. Para él, la comida no era solo comida, era respeto, era vida, era dignidad. Y esto queda claro cuando el barco es atacado. Se desata el caos, y en medio de todo, aparece el hombre que cambiaría su vida. El anciano, el mismo anciano del restaurante. Pero allí, no posee nada. Es un pirata, brutal, directo e impaciente. Los dos se encuentran en medio del desastre y pronto te das cuenta de que son parecidos. Terco, orgulloso,
y con principios firmes, pero el destino no cede. El barco se hunde y los dos quedan atrapados, solos, en un pedazo de tierra en medio de la nada, sin suficiente comida, sin salida, sin esperanza. Y aquí es donde la historia asesta ese golpe silencioso. El anciano reparte la comida, le da la mayor parte a Sanji y se queda con menos para sí mismo. Y entonces pasa el tiempo, días, semanas, más días, hasta que a Sanji se le acaba la comida y se desespera, hambriento, débil, sin saber qué hacer. Y decide ir tras la comida del anciano. Pero cuando llega allí, descubre, el anciano nunca tuvo comida. Lo dio todo, todo al chico. Y durante todo ese tiempo, sobrevivió comiéndose su propio pie. Sí, su propio pie. Ahora detente un segundo. Imagínate el nivel de sacrificio, el nivel de decisión. ¿Y por qué? Porque creía que Sanji aún tenía un futuro, que el chico aún podía alcanzar el sueño que él ya no podía, encontrar el All Blue. Y ahí es cuando lo entiendes todo. El anciano nunca quiso retener a Sanji, nunca quiso limitarlo. Todo lo contrario, siempre quiso que se fuera, que siguiera su sueño, que no se quedara atrapado allí. Y por eso lo trata con tanta dureza, porque dejar ir a alguien a veces duele más que aferrarse. Y cuando Sanji finalmente lo entiende, todo cambia. Ahora volvamos al presente. Sanji toma una decisión, se marcha, se hace a la mar, persigue su sueño. Y esta vez ya no hay dudas. Se une a la tripulación de Luffy. Pero nota algo interesante. Luffy no convence a nadie con discursos. No hace promesas elaboradas. No intenta demostrar nada. La gente simplemente lo mira y cree, porque él cree primero. Y eso es muy poderoso. Ahora la tripulación es más grande, más completa, más preparada. Pero es justo en este momento que la historia se vuelve realmente intensa, porque el próximo enemigo no solo es fuerte, es personal, Arlong. Y cuando aparece, todo cambia. La atmósfera se vuelve tensa, el tono se torna más serio, y la sensación de peligro es completamente diferente. Porque Arlong no es solo un villano, es una fuerza, un líder, un símbolo, un hombre pez, más fuerte que los humanos, más resistente, más brutal, y con una visión distorsionada del mundo. Cree que los hombres pez son superiores y que los humanos merecen ser dominados, pero al mismo tiempo, carga con un historial de sufrimiento, de opresión, de injusticia, y eso lo hace aún más peligroso, porque no se ve a sí mismo como un villano, se ve a sí mismo como alguien que arregla el mundo, incluso mientras hace cosas horribles. Y entonces llega el momento, el primer enfrentamiento con Luffy, y por primera vez, Luffy pierde estrepitosamente, sin oportunidad, sin equilibrio, sin espacio, y eso es importante, porque demuestra que el mundo es más grande que él, que hay niveles, que hay monstruos y que aún le queda mucho camino por recorrer. Pero el mayor giro no es ese. El mayor giro es Nami, porque en medio de este conflicto, toma una decisión y todo se derrumba. Revela que está del lado de Arlong. Sí, traiciona al grupo, entrega a Luffy, ordena que lo arrojen al mar. Y en ese momento, todo parece desmoronarse, porque hasta entonces, incluso con desconfianza, ella era parte de todo. Ella estaba allí, luchó con ellos. Y ahora se vuelve contra ellos. Pero la historia no termina ahí, porque algo anda mal, algo no encaja. Y mientras Luffy casi se ahoga, salvado por Sanji, la duda crece. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Y ahí es donde la historia se detiene. No da una respuesta inmediata. Deja que la incomodidad persista. Mientras la tripulación intenta comprender. Mientras Luffy, incluso después de todo, aún no se rinde con ella. Y eso dice mucho. Porque cualquier otra persona ya le habría dado la espalda. Pero no Luffy. No necesita entenderlo todo. Solo necesita sentir. Y siente que hay algo ahí. Algo que aún no se ha mostrado. Y mientras tanto,
Nami continúa con Arlong, fría, distante, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad está a punto de revelarse. Y cuando se revele, lo cambiará todo. Porque no toda traición es simple. Y no toda elección es libre. No teníamos ni idea. Porque lo que parecía una traición era en realidad desesperación. Y ahora, la historia se detiene, respira y retrocede en el tiempo. Mucho antes de Luffy, mucho antes del mapa, mucho antes de cualquier aventura. Vemos a dos niñas, solas, en medio de una zona de guerra, sin familia, sin protección, sin nada. Y entonces aparece alguien, una mujer, una marinera, alguien que podría simplemente ignorarlo, seguir adelante, fingir no ver. Pero no, ella decide detenerse, ella decide preocuparse, ella decide amar. Y ahí nace una familia, no de sangre, sino por elección. Esta mujer cría a las dos niñas como si fueran sus propias hijas. Les da un hogar, les da cariño, les da lo poco que tiene. Y eso es importante, porque no fue una vida fácil. Era simple, apretada, limitada, pero era real, era amor, era un hogar. Y Nami, incluso de niña, ya era diferente, inteligente, astuta. Y sí, un poco ladrona. Robaba cosas pequeñas, nada importante, pero lo suficiente para demostrar que ya pensaba diferente. Ya quería más, ya no se conformaba con poco. Y eso creaba un conflicto, porque mientras su madre intentaba enseñarle valores, Nami quería cambiar la realidad, quería escapar de allí, quería más, pero aún no entendía el precio. Hasta el día en que todo cambia. Aparece Arlong, y cuando aparece, no hay negociación, no hay conversación. Simplemente toma la aldea, la gente, la paz, todo. Impone una regla. Quien quiera vivir, paga. Quien no pague, muere. Así de simple. Y es en ese momento que la historia se quiebra, porque la madre de Nami, aún sin dinero suficiente, aún sabiendo lo que iba a pasar, toma una decisión. Decide reconocer públicamente a las dos niñas como sus hijas. Públicamente, delante de Arlong, y le cuesta la vida, sin dudarlo, sin mirar atrás. Muere, protegiendo lo que más amaba. Ahora detente, respira y piénsalo, porque aquí es donde todo comienza. Aquí es donde Nami cambia. Aquí es donde su mundo se desmorona y al mismo tiempo se reconstruye de una manera cruel. Porque en ese momento comprende una cosa, no puede perder a nadie más y entonces hace un trato con el mismísimo Arlong. Sí, una niña, negociando con el hombre que lo destruyó todo. Ella promete reunir dinero, mucho dinero, comprar la libertad del pueblo, liberar a todos, reconstruirlo todo y a cambio trabaja para él. Se convierte en parte de lo que más odia y lo acepta, sola, sin decírselo a nadie, porque es más fácil que la odien, que la vean fracasar. Y eso pesa, porque durante años roba, engaña, manipula, se convierte exactamente en lo que todos desprecian. Pero por una razón, para salvar a quienes ama, solo que nadie lo sabe, así que para el pueblo, es una traidora, una persona egoísta, alguien que abandonó a todos y lo acepta, lo carga, sola. Ahora regresa al presente. Después de años, después de todo, lo logra, reúne el dinero. Todo el dinero, suficiente para cumplir el acuerdo, para liberar finalmente a todos. Y por primera vez, cree que todo ha terminado, que ha ganado, que todo valió la pena. Y entonces, llega lo peor. Arlong se ríe. Simplemente les ordena que se queden con su dinero. Dice que nunca hubo ningún acuerdo, que ella solo fue una herramienta. Y eso es todo. Todo termina. Todo el sacrificio, todo el dolor, cada decisión, nada valió la pena. Ahora imagina lo que eso le hace a una persona. Nami se derrumba. De verdad, no es simple ira, no es una tristeza común. Es desesperación, es vacío,
Es todo derrumbándose a la vez. Y entonces llega una de las escenas más impactantes de la historia. Ella empieza a arrancarse el tatuaje, con un cuchillo, como si quisiera arrebatárselo todo. Todo lo que había vivido, todo en lo que se había convertido, todo el dolor. Pero el dolor no desaparece así como así. Nunca desaparece. Y en ese momento, cuando está en su punto más bajo, cuando ya no le quedan fuerzas, cuando no tiene salida, aparece alguien, Luffy. Y aquí, todo cambia. Porque él no pregunta, no juzga, no exige explicaciones, simplemente se queda ahí, presente. Y ella, por primera vez, pide ayuda. Sencilla, directa, sin orgullo, sin máscara. Ella pregunta, y él responde, de la forma más Luffy posible. Sin discursos, sin una promesa elaborada. Simplemente le pone el sombrero en la cabeza y le dice que la ayudará. Y eso es todo. En ese momento, ya no está sola, y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no se trata de dinero, ya no se trata de deudas, ya no se trata del pasado. Ahora se trata de algo más grande, se trata de la familia. Y cuando eso sucede, la historia estalla. Porque ahora no es solo Luffy contra Arlong, son todos. Zoro, Sanji, Usopp, todo el pueblo, todos los que estaban destrozados, ahora tienen la oportunidad de resurgir. Y es aquí que comienza la batalla final. Ahora no hay vuelta atrás. Después de todo lo que se reveló, después de todo lo que Nami cargó sola, después de todo lo que Luffy vio, esto ya no es solo una aventura. Se ha convertido en algo personal, muy personal. Porque ahora no se trata de un mapa, no se trata de un tesoro, ni siquiera se trata del One Piece. Se trata de ella, se trata de su dolor, se trata de la promesa que nunca se cumplió. Y lo más importante, se trata de demostrarle que ya no está sola. Y entonces, comienza la caminata hacia el Parque Arlong. Pero no es una caminata cualquiera, es pesada, silenciosa, cargada de significado. Porque todos allí saben, esto no es solo otra pelea, es un ajuste de cuentas. Y hay un detalle importante. Todo el pueblo comienza a seguirlos, incluso con miedo, incluso heridos, aún conociendo el riesgo, porque ahora también lo entienden. Todo lo que Nami hizo, todo lo que sacrificó, y por primera vez no la ven como una traidora, la ven como alguien que luchó por ellos todo el tiempo. Ahora sí, ya no está sola, y eso le da una fuerza completamente diferente a todo. Cuando Luffy llega a Arlong Park, no llega gritando, no llega haciendo bromas, llega decidido. Y eso cambia la atmósfera al instante, porque incluso Arlong lo nota, hay algo diferente. Y entonces comienza la batalla, y esta vez, cada pelea tiene peso. Zoro contra los hombres pez, incluso herido, incluso al límite. Continúa, porque ahora no se trata solo de él. Sanji entra al agua, aún sabiendo que es el territorio más peligroso posible para él, porque no lo piensa dos veces, si tiene que hacerlo. Lo hace. Usopp, que antes huía, ahora se queda, ahora lucha, ahora lo afronta, incluso con miedo. Y eso es evolución. Pero en el centro de todo está Luffy contra Arlong. Y esta lucha no se trata solo de fuerza, se trata de ideología. Arlong cree que los humanos son inferiores, que el mundo pertenece a los más fuertes, que el sufrimiento justifica el sufrimiento, que el dolor se paga con dolor. Pero Luffy ni siquiera entra en esta discusión. No intenta convencer, no intenta argumentar, simplemente lucha, porque para él, si alguien lastima a alguien que ama, se acabó, y punto. Durante la pelea, vemos lo fuerte que es Arlong, cuánto domina, cuánto puede resistir. Pero también vemos algo más grande. Luffy no se quiebra, recibe golpes, cae, pero se levanta una y otra vez, porque hay algo que no puede aceptar, ver sufrir a un amigo. Y entonces llega el momento. Luffy lo destruye todo, literalmente. Arlong Park, el símbolo de la opresión,
El lugar que representaba años de dolor desaparece con Arlong a su lado. Y en ese instante, no es solo una victoria, es liberación. La aldea es libre, Nami es libre. Y por primera vez, puede respirar, sin peso, sin deudas, sin culpa, simplemente libre. Y eso lo cambia todo. Pero claro, nada termina sin consecuencias, porque poco después llegan los Marines. Y ahora, el problema regresa, solo que esta vez algo ha cambiado. Kobe está allí, ese mismo chico tímido, inseguro, que al principio ni siquiera podía defenderse. Y ahora da un paso adelante y dice que no. Se niega a arrestar a Luffy, porque lo sabe, lo vio, vivió, lo entiende. Ahí, los villanos no son ellos, y eso es importantísimo, porque demuestra cuánto ha crecido. Y no solo él, Helmeppo también. Los dos, que empezaron completamente perdidos, ahora tienen una posición, ahora tienen una opción, ahora tienen valor. Y aún así, Garp sigue ahí. Y cuando entra, la atmósfera se vuelve tensa de nuevo, porque es fuerte, muy fuerte. Y lo deja claro. Se enfrenta a Luffy, lo pone a prueba, lo presiona, lo lleva al límite. Y una vez más, no parece una simple pelea, parece una evaluación, como si estuviera esperando algo. Y lo ve en Luffy, algo familiar, algo que le recuerda al antiguo rey de los piratas, la misma llama, la misma terquedad, la misma voluntad. Y entonces, hace algo inesperado, deja ir a Luffy, no porque no pueda capturarlo, sino porque decide no capturarlo, porque entiende que esto tiene que suceder, que ese chico tiene que seguir su propio camino, aunque lo lleve al peligro, aunque lo lleve a su perdición, porque ese es el precio de la libertad. Y entonces, el polvo se asienta. Nami hace las paces con su hermana, con su aldea, con su pasado. La tripulación se reorganiza, ahora más fuerte, más unida, más completa. Y entonces llega un momento simbólico. El cartel. El primer cartel de búsqueda de Luffy. Ahora ya no es solo un chico cualquiera en el mar. Ahora es reconocido. Ahora se ha convertido en un objetivo. Ahora está totalmente metido en el juego. Y lo más interesante es ver quién reacciona. Kaya, orgullosa. Garp, observando. Y sobre todo, Shanks, el que le dio el sombrero. El que lo empezó todo. Ve el póster y sonríe, como diciendo, ahora sí, ahora ha empezado. Y eso es exactamente. Porque al final, esta historia nunca se trató solo de encontrar un tesoro. Se trata de personas, de sueños. Si disfrutaste de este viaje, dale a me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame abajo qué parte te impactó más. Gracias y hasta la próxima.